No es fácil en 15 minutos hacer esto, pero lo vamos a intentar hacer principalmente centrándonos en los temas más relevantes, la serología más relevante. Primero, vamos a ver anticuerpos antinucleares, vamos a ver algunas cosas de factor reumatoideo, los anticuerpos anti-CCP, los ANCA, anticuerpos antifosfolípidos, y ahí vamos a redondear con algunos aspectos de relevancia. Empecemos con los ANA, los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares son anticuerpos contra estructuras del núcleo, como ustedes bien saben. El punto es que dentro del núcleo hay más de 150 estructuras, 150 antígenos sobre los cuales podría ir este ANA. Entonces, la aproximación de un ANA positivo tiene tres partes. La primera es el título. Sabemos que un ANA 1 en 40 tiene falsos positivos que superan el 35%, por lo tanto no es aceptable. En cambio, 1 en 160, los falsos positivos son menos del 10%, por lo tanto, ahí efectivamente toma una relevancia mayor. Primer enfrentamiento del ANA, el título. Segundo, el patrón. Hay muchos patrones, pero quiero principalmente destacar el homogéneo, el moteado nucleolar y anticentrómero, que son los más representativos. Teniendo estos dos puntos, obviamente no es suficiente, porque es lo mismo que preguntarle a alguien, oye, ¿cómo salió el partido? Y esa persona dice, bueno, hubo 2 goles. ¿Y de quién? No sé, pero hubo 2 goles. Entonces no me sirve, yo necesito saber de quiénes fueron los goles, si los 2 goles fueron uno de cada equipo o fueron los 2 de un equipo, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta para eso es justamente los antígenos nucleares, los llamados ENA o los DNA, o sea, ¿contra qué fue? ¿Contra qué antígeno fue? Ahí le doy la importancia al ANA. Por lo tanto, si tengo un ANA positivo, tengo que pedir ENA. Y los antienas, que son anticuerpos contra proteínas nucleares no histonas o complejos RNA proteínas, son los que ustedes conocen o les suena: el RO, el A, el RNP, el SM, el SSL70 y el YO1. Ahí les puse al lado, no voy a alcanzar a describirlo, pero les puse al lado la asociación frecuente de estos anticuerpos. Y por otro lado, tenemos, si el anticuerpo ANA va contra el DNA, lo llamamos los anticuerpos anti-DNA. Entonces, esa es la manera, esos 3 puntos son la manera de enfrentar a un paciente con ANA positivo. Estos son los patrones de ANA, un consenso de hace un par de años que son realmente son satánicos. Uno los mira, la verdad es muy difícil de abarcar la cantidad enorme de patrones que hay, pero eso simplemente para decirle lo complejo que es esto. Pero los patrones más representativos son los que les dije anteriormente. ¿Cuál es el gran problema de los ANA? Primero, si ustedes ven esta tabla, no es exclusivo del lupus, ni del Sjögren, ni nada de eso. O sea, podemos llegar hasta, viendo acá, individuos sanos 3 a 5%, y los pacientes mayores de 40 años pueden tener, mayores de 70 años pueden tener hasta un 40% de ANA positivo por el fenómeno de inmunosenescencia, ¿ya? Factor reumatoideo. El factor reumatoideo, si vemos acá, tenemos un linfocito B que es autorreactivo y que genera una IgM. ¿Una IgM contra qué? Contra la fracción Fc de la inmunoglobulina G. Eso es el factor reumatoideo, ya, para decirlo brevemente. El gran problema del factor reumatoideo es el mismo problema que tienen los ANA en general, que es una muy baja especificidad. Al igual que los ANA, pueden ser positivos hasta el 5% de la población sana y el 40% mayores de 75, por lo mismo el fenómeno de inmunosenescencia. Sí, hay que tener cuidado con pedir factor ANA en pacientes de mucha edad si no está justificado. Acá ustedes se dan cuenta que las patologías reumatológicas que pueden dar factor reumatoideo positivo son varias, y abajo vemos una larga lista, como no quisiéramos verla, de otro tipo de situaciones que también tienen factor reumatoideo positivo y no son enfermedades reumatológicas. Así que es importante saber la inespecificidad que tiene este examen. Acá nos vino a ayudar en los anticuerpos anti-CCP en el contexto del factor reumatoideo positivo. Si vemos macrófagos y vemos neutrófilos, estos tienen en su interior enzimas que se llaman la PAD2 y la PAD4, que cuando hay fenómenos de muerte celular se liberan, y esto en conjunto con calcio generan el paso de peptidilarginina a peptidilcitrulina. Y eso significa que se van a citrulinar péptidos, de ahí en los péptidos citrulinados, ¿ya? Como la fibrina, la bimentina van a quedar citrulinados. Y estos péptidos citrulinados estimulan a las células dendríticas, los cuales estimulan a los linfocitos B, posteriormente plasmocitos, a producir anticuerpos anti-CCP.
En el fondo eso es lo que quiere decir los anticuerpos anti-CCP. Y nos viene a ayudar en el tema de la baja especificidad del factor reumatoideo, subiendo la especificidad para el diagnóstico de artritis reumatoidea. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA. Son anticuerpos obviamente contra estructura del citoplasma de los neutrófilos y lo primero que hay que evaluar es cuál es el patrón de la inmunofluorescencia indirecta cuando uno lo ve. Y si hay un patrón que es perinuclear, lo denominamos ANCA-P, y así se puede ver la inmunofluorescencia. Y si hay un patrón que es citoplasmático, lo llamamos ANCA-C, y así se puede ver la inmunofluorescencia. O sea, ya hay dos patrones que son bien distinguibles. El punto es, el mismo problema del ANA, un ANCA positivo no nos dice tanto como si especificamos contra qué antígeno va. Entonces, ¿contra qué antígenos va dirigido? Los ANCA-P pueden ir dirigidos contra proteínas fuertemente catiónicas como la MPO, la mieloperoxidasa, pero también lactoferrina, elastasa, catepsina, catalasa y un montón de otras cosas que son inútiles desde el punto de vista patogénico. Mientras que los ANCA-C van contra proteínas neutrales o débilmente catiónicas, destacando PR3, enolasa y lisozima también. De toda esta lista de antígenos, las que nos interesan realmente son el MPO, y el PR3, porque esos son los que están asociados a la vasculitis ANCA, esos son los patogénicos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacer cuando tengo un ANCA positivo por IFI como esto? Obviamente ver si esa positividad es a los antígenos que más me interesan, o sea, ¿es MPO o es PR3? Eso es lo que interesa. Por lo tanto, ahí uno solicita ANCA por ELISA, y los ELISA evalúan MPO y PR3 y punto, porque los otros no interesan, ¿ya? Es el análogo de decir el ANA por IFI y después pedir el ENA. Acá es el ANCA por IFI y después pedir los ANCA por ELISA, ¿ya? Especificar contra qué antígeno van. Es así como los ANCA MPO positivos son típicos de la polengitis microscópica, hasta un 90% de los casos, y con el antiguamente llamado Churg-Strauss, que ahora se llama EGPA. Mientras que el ANCA PR3 positivo es mucho más típico del antiguamente llamado Wegener, ahora GPA. Y los anticuerpos antifosfolípidos, que se refieren a 3 hallazgos de laboratorio principalmente. 1, los anticuerpos anticardiolipina. 2, la beta-2, anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína 1. Y 3, el anticoagulante lúpico. En primer lugar, los anticuerpos anticardiolipinas. ¿Qué son las cardiolipinas? Las cardiolipinas son fosfolípidos de la membrana interna de la mitocondria. Y ahí puse una pelotita café para decir, esta es una cardiolipina, membrana interna de la mitocondria. El gran problema es que este caballero de aquí, que se llama Treponema pallidum, causante de la sífilis, tiene la misma cardiolipina en su membrana, ¿ya? ¿Y qué ocurre cuando tenemos una infección por Treponema pallidum, una sífilis? Se generan anticuerpos anti varias estructuras del Treponema pallidum, dentro de ellos las cardiolipinas. Por lo tanto, si tenemos una infección por sífilis, vamos a tener anticuerpos anticardiolipinas positivos. ¿Qué es lo que mide el VDRL que ustedes conocen? Miden justamente detectar anticuerpos anticardiolipinas, entre otros. Por lo tanto, si tenemos un paciente con sífilis y tenemos una respuesta del huésped contra la cardiolipina, vamos a tener un VDRL positivo. Pero si tenemos anticuerpos anticardiolipina en un contexto de un síndrome anticuerpo antifosfolípido, también vamos a tener un VDRL falsamente positivo, ¿ya? Y por eso el VDRL sale positivo cuando hay un SAF, un síndrome anticuerpo antifosfolípido, porque reaccionan en relación a la cardiolipina. Así que ojo con eso. Los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 son importantes porque esa baja especificidad que nos daban las anticardiolipinas la corrige de alguna manera los anti-beta-2 glicoproteína 1. Si ustedes se fijan, acá está la cardiolipina, acá están esos anticuerpos anti-beta-2 y acá está la beta-2. Entonces, estos anticuerpos no van directamente contra la cardiolipina, sino contra este cofactor. La beta-2 glicoproteína 1 es un cofactor para la unión de anticuerpos anticardiolipinas. Por lo tanto, va a tener menos falsos positivos porque este mediador, este cofactor, no está presente en un contexto infeccioso. Entonces una sífilis no nos va a dar un anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína 1 positivo. Sí, una anticardiolipina, pero no un beta-2.
ahí la utilidad de eso. Y el anticoagulante lúpico comparte la maldición del pioderma gangrenoso, que no es ni pioderma ni es gangrenoso, y comparte la maldición del pulso paradójico, que no es ni pulso ni es paradójico. El anticoagulante lúpico no es ni anticoagulante ni es lúpico, ¿ya? ¿Por qué se llama anticoagulante? Porque prolonga el TTPK, ¿ya? Pero in vitro. ¿Por qué prolonga el TTPK? Porque interfiere con los fosfolípidos, pero in vivo se comporta como procoagulante. ¿Y por qué se le llamó lúpico? Porque primero se describió en los pacientes con lupus, y ustedes saben que el síndrome anticuerpo antifosfolípido puede ser primario o secundario, y cuando es secundario casi siempre es por lupus. Entonces se pilló en los pacientes con lupus inicialmente. Es una prueba funcional, no es un anticuerpo. Dice, hay anticuerpos antifosfolípidos, pero tiene, no me dice cuál, pero me dice tiene un potencial procoagulante este anticuerpo. Por lo tanto, en tener un anticoagulante lúpico positivo, significa más riesgo de hacer coágulos, ya un más riesgo trombótico. Entonces, para redondear el tema, ¿cuándo pedir la serología reumatológica? Primero, lo clave según sospecha clínica. Nunca, por favor, nunca como screening. Típico escenario, doctor, me duele una oreja, pero por si acaso mi mamá tiene reumatismo, porque así como la gente le dice a lo que no entiende, ¿ya? Reumatismo. Entonces, el médico dice, ok, y piensa, no vaya a ser algo reumatológico, porque así es cuando el médico no entiende algo, dice algo reumatológico. Entonces, entre la poca exactitud de la paciente y la poca exactitud del médico, dice, por si acaso le vamos a pedir ANA, ENA, DNA, ojo, ¿ya? Ahí caemos en ese grave problema. Hay que justificar la serología reumatológica. Si ustedes se fijan, les puse acá una tabla muy fome, digamos, pero que la importancia que tienen muestra el precio de los anticuerpos que hablamos recién, ¿ya? Precios, obviamente, chilenos. Y si ustedes se fijan, el ANA por FONASA, no lo encuentro, pero sale como alrededor de 10, ahí está, sale cerca de 10.000 pesos, ¿ya? Si el paciente no tiene previsión o qué sé yo, va a estar pagando 40.000 pesos. Y si ustedes se fijan, los anti-CCP no tienen código FONASA, por lo tanto, sea la previsión que sea, va a tener que pagar más de 50.000 pesos. Acá no vale el pido por si acaso, ¿ya? Porque el paciente va a gastar entre 100 y 200.000 pesos por una duda que ustedes tienen, ¿ya? No que se aplica al paciente. Así que hay que ser súper criterioso, ya yendo más allá del ámbito académico, a también cuidándole el bolsillo al paciente, pidiéndole algo que realmente necesite. Entonces, pienso, luego pido. Tenemos un paciente, tenemos una clínica, sospecho algo y pido en consecuencia. Por lo tanto, si tenemos una mujer de 30 a 50 años que tiene una poliartritis, ¿qué sospecho? AR. ¿Y qué pido? Factor ICCP, ¿ya? Tratando de resumirlo y simplificarlo al máximo. Si tenemos una mujer entre 20 y 30 años que tiene poliartritis, pero también tiene exantema, tiene úlceras orales, fotosensibilidad y otras cosas más, pienso lupus, pido ANA, ENA, complemento DNA. No ANCA, porque hay pacientes que uno recibe con una serología que no sabe por qué diablos se la pidieron y la tuvo que pagar toda el paciente, ¿ya? Mujer de 20-30 años que tiene abortos a repetición y o fenómenos trombóticos, arteriales y venosos, generalmente, sospecho en un SAF y pido ACL, beta 2 y anticoagulante lúpico. Tengo una mujer de más de 40 años con síntomas Zika, o sea, ojos secos, boca seca, poliartralgias, parotidomegalia, que pido ANA, ENA, factor reumatoideo. Si tengo una mujer o un varón que tiene una glomerulonefritis, una hemorragia alveolar, un púrpura palpable, una mononeuritis múltiple, ¿qué pienso? Una vasculitis ANCA y que pido ANCA, por IFI y por ELISA. Me toca ver muy frecuentemente pacientes que llegan con los 3 sets de anticuerpos antifosfolípidos y le pregunto, ¿ha tenido alguna pérdida? No, ninguna. ¿Ha tenido algún fenómeno trombótico? No, ninguna. Entonces, no hay justificación para habérselo pedido. Ojo, la serología reumatológica hay que justificarla. ¿Ya? No existe el screening reumatológico. Tengo que pedirlo según sospecha. ¿Bien? Perfecto. Alcancé.